Bien, entonces, sí, ¿me explico, no? Bien. ¿Más preguntas sobre este punto? Bien, entonces quería nomás analizar un poquito del Génesis. Hay mucho de aprender en este relato bíblico. Si trajeron sus Biblias o sus celulares, así, con sus aplicaciones. Si alguien quiere una Biblia, esa es la Biblia de Straubinger que les había mencionado y he recomendado, ¿no? Si quieren. ¿Vale? Es difícil de encontrar aquí. Pero... Bien, entonces en el Génesis, en el capítulo 2, les había explicado, ¿no? En el primer capítulo es la creación del universo, ¿ok? En términos generales, y luego en el segundo entra en los detalles. Por eso en el primer capítulo el Señor se llama el Señor Elohim, y en el segundo capítulo usa Moisés su nombre, Yahvé, ¿no? Su nombre personal que reveló a Moisés. Entonces, para indicar que en el segundo capítulo ya se trata de los detalles de cómo lo hizo personalmente, infundiendo pues el Espíritu en él, haciéndole su imagen y semejanza, ¿okay? Entonces, no, el modernista atribuye el relato a muchos autores y muchas fuentes que se mezclaron, y eso no es la tradición de nadie, ¿no? Entonces, es más bien, generalmente decimos que Moisés escribió o redactó, y tal vez en la primera generación después de él se redactaron los últimos detalles. Porque hay mención, por ejemplo, de lugares que existieron solamente después de Moisés, pero para ubicar, parece que pusieron los nombres, ¿ok? Bien, escuchamos en este capítulo que Dios hizo al hombre y el séptimo día descansó y lo santificó, ¿ok? Ya les había explicado de que si descuidamos el séptimo día, el día de descanso con el Señor, y acuérdense, no solamente estamos obligados a ir a misa, casi nadie sabe que también está prohibido trabajar en obras serviles. Pregunto, ¿y has trabajado los domingos? ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí, ¿no? ¿Qué? Es un mandamiento, ¿okay? Entonces, de no trabajar en obras serviles, menos que sean necesarios, ¿okay? Bien. Entonces, pero si descuidamos ese precepto, descuidamos nuestra relación con Dios y todo el sentido de la vida, el sentido trascendental, vertical. Y si regresamos a vivir como los animales, que fueron creados también al sexto día, ¿no? Entonces perdemos nuestra dignidad, ¿okay? Como cultura también, ¿no? Que depende de levantar la mirada hacia arriba, ¿no? Bien. ¿Ok? Y por eso se distinguen. Las obras, dejamos de hacer obras serviles para hacer las obras liberales, ¿no? Como las artes liberales, de leer, de componer música. Si no tenemos un día de descanso, pues baja la cultura, ¿no? Vivimos nomás para comer y morir, ¿no? Y bien, la Iglesia siempre defendía este derecho, porque antes había casi 50 días de obligación. Casi todas las fiestas de primera clase de los apóstoles eran días de precepto. Qué exigente la Iglesia, qué maternal, ¿no? Porque sabía que sus jefes, sus patronos, no podían obligarles a trabajar en un día de precepto. De modo que, además del domingo, tuvieron otro día casi cada semana, como debe de ser, ¿no? Como no lo es. Entonces, vamos, seguimos luchando. Ok, bien. Ok, ¿y qué más en el segundo capítulo? Vemos que Dios le dio este mandato a Adán nomás. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Okay. En versículo 17. Y en el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, pues serle una ayuda proporcionada a él. ¿Okay?
Entonces presenta los animales y no encuentra su par en ellos. Hasta que dice en el versículo 21, hizo caer sobre el hombre un profundo sopor y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne. Y de la costilla que del hombre tomara, formó el Señor Dios a la mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó, esto sí, que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. ¿Okay? Vimos en el primer capítulo que Dios hizo, en términos generales, al hombre según su imagen y semejanza, macho y hembra los hizo. ¿Okay? Quiere decir, y aquí vemos exactamente cómo hizo la mujer del hombre. Pero ¿qué es la lección? Dios es uno y trino. ¿Okay? Entonces del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, que se conoce como el amor personal de Dios. ¿Okay? Entonces, igual en el matrimonio, vemos que el hombre es imagen y semejanza de Dios por tener un espíritu. Y también por su unión con una mujer en el santo amor, ¿no? Entonces, y como la mujer fue tomada de él, entonces vuelven a ser una sola carne y de su amor procede una nueva persona, la prole, ¿no? El bebito. Ahí está, vamos a ponerle. Falta una nariz y todo, pero bueno. Okay. Entonces sale pues una nueva persona creada por su amor. ¿Okay? Cierto reflejo, digamos, ¿no? Por eso se llama procreación. ¿Okay? ¿Quién crea al alma? Dios inmediatamente. Pero son los papás que hacen todo el conjunto, digamos, material para que Dios infunda al alma, ¿no? Entonces crean con Dios. ¿Okay? Entonces continúan la obra de Dios de poblar la tierra y de ordenarla también. ¿Okay? Bien, entonces en el versículo 3 entramos y digo, eso es histórico también, de que la mujer fue formada del hombre. ¿Qué significa ser tomada de su costilla? ¿Qué son las lecciones morales? ¿Quién fue creado primero? ¿Y quién queda por ende como cabeza? Adán. Porque Dios comunicó el mandato directamente a Adán, para que él lo comunicara a su esposa, ¿no? Y la mujer, tomada de su costilla, ¿qué significa? ¿Es tomada de su pie, como su sierva? ¿Más para traerle más cerveza? No. Entonces, ¿de su cabeza como otra cabeza? No. De su costilla que cubre, digamos, su corazón. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos entonces desde el origen, entonces de que el hombre es la cabeza, la mujer el corazón, y se complementan para formar esta imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Bien, y además siendo tomada de su hueso de mis huesos, carne de mi carne, es igual de naturaleza. ¿Okay? No es inferior en cuanto a la naturaleza o la esencia de ser humano. ¿Okay? Bien. Aunque la bendita desigualdad es para formar la complementariedad. ¿Okay? Entonces en el capítulo 3, ¿qué escuchamos? Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios, dijo a la mujer, ¿con qué os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? ¿Qué notamos en ese primer versículo? ¿Quién es la serpiente? ¿Puede ser cualquier serpiente? No, porque está hablando, ¿no? Algo insólito para una serpiente, ¿no? Y vimos en las definiciones también del Santo Oficio que hay que mantener que era el diablo bajo forma de serpiente. Bien, está hablando y ¿quién se acerca? ¿Cómo? A Eva, ¿ok? ¿Y por qué?
pues, digamos, es más débil en un sentido, ¿no? No es la cabeza, va hacia el corazón. Pero nótense de qué manera les habla, porque dice, os ha mandado, o les. Entonces les habla de vosotros, de ustedes, en plural, digamos. Curioso, ¿no? Vamos a ver. ¿Y qué está implicando en ese primer versículo? ¿Dice la verdad? Que Dios prohibió que comieran de todos los árboles del paraíso, de todos. No es correcto. ¿Qué está implicando por esta táctica mentirosa? ¿Qué está implicando? Por ejemplo, si quiero sembrar división, ¿no?, en la familia, incitar a la mujer hacia el feminismo, a la rebeldía, ¿no? Tienes que obedecer a tu marido. Entonces nunca puedes salir de casa sin su permiso. Como, ¿tienes una cadena o algo así? ¿Ok? ¿No? Entonces el hecho de que coordinas con tu marido que tu lugar es la casa para atenderla, poner todo en orden, no significa que nunca jamás puedes salir. ¿Qué estoy implicando? Que él no quiere que tú seas feliz, ¿no? Es muy exigente, ¿no? Está escondiendo algo de ti. ¿Okay? Eso es ¿y qué es su táctica? ¿Cómo se llama eso? Envidia. Sembrar envidia entre mujeres. La primera táctica del diablo, ¿no? Nos conoce bien. Bien. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso comemos. Pero del fruto del que está en medio del paraíso, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. ¿Okay? Entonces, si Adán está ahí, ¿por qué está respondiendo Eva? Y además, no dice exactamente, Dios, a lo menos en el texto, no dijo nada de no tocar al árbol, simplemente de no comer de ello. Entonces, tal vez Dios dijo eso también por tradición y Adán lo enseñó a Eva, pero algo está fuera del orden, ¿no? ¿Y qué era el primer pecado de Eva? ¿O saben qué es el punto débil de la mujer? ¿Quieren saber? ¿Se lo digo? ¿Quieren saber? ¿Ahora? La curiosidad. Así, la curiosidad, ¿no? Entonces empieza a dialogar con la serpiente. Mientras que hubiera sido la respuesta correcta. Aquí está mi marido, habla con él. Marido, ven, mata a esa serpiente, por favor, ¿no? Entonces, pero está ya... Y como que es el primer en sus tácticas de tentación en contra de la fe, que es la tentación o la táctica más común que hace el diablo. Es sembrar dudas, de dudar de la fe. ¿Qué recomiendan los santos en contra de la duda? ¿Cómo resistir esa tentación? ¿Pensarla bien? No. Huir. Cerrar la puerta. No entretener esa conversación, porque es mucho más astuto que nosotros y nos puede confundir. Y además por una tentación se puede oscurecer el intelecto de modo que ya no vemos las razones, ¿no? Que es difícil razonar la fe. Bien, entonces, igual, entonces contra la lujuria, contra tentaciones contra la fe, dicen los santos, ganamos por huir. No te quedas analizando la tentación. Pero a ver, de este aspecto, a ver, no, ya estás perdido por la lujuria, porque te prende la concupiscencia, y con la duda de la fe, ya estás razonando, dependiendo de tu razón, y no de la autoridad de Dios. ¿Bien? Sin embargo, cita a Dios, y lo que les dijo. Y respondió, y dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Es que sabe Dios que el día en que... Y noten cómo habla de Dios. Dice Yahvé Dios. No, solo dice Dios. ¿Okay? Elohim. Entonces no usa su nombre personal, porque no es tu padre. Es nomás el creador del universo que quiere sujetarte a sus diseños. ¿Okay? Y no para tu bien. Es que sabe Dios que el día en que de él comáis,
se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué está implicando ahora? ¿Está mintiendo abiertamente? No moriréis, y ahora sale su motivo de envidia claramente. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger que sea el bien o el mal, pueden escoger de cualquier árbol de la tierra, pueden liberarse y ser como dioses si se atreven a desobedecer, ¿no? ¿Qué era su grito en el cielo? Cuando cayó, non serviam, no serviré. Repiten conmigo, Adán y Eva, no serviré, ¿no? Seré como Dios sin Dios, ¿ok? Eso es lo que está proponiendo abiertamente. Y, bien, entonces, luego tenemos una descripción de la tentación psicológica de la mujer en ese momento, ¿no? Presten atención, aquí está la clave del misterio femenino, ¿ok? Ante la tentación. Dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio de él también a su marido, que también con ella comió. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las tentaciones así de la mujer? ¿Qué menciona primero? Que era, pues ya vimos la curiosidad. ¿Okay? Aquí vemos bueno para comerse, ¿qué será? Sensualidad. ¿Okay? Chocolates, ¿gustan? ¿No? Si se sienten mal, ¿qué quieren? Chocolate, ¿no? Es como para toda la persona, ¿no? Sana, así, ok, ¿no? Sensualidad, ¿qué más? Bueno, hermoso a la vista, cierta vanidad. Se ponen revistas con ese título, vanidades. Y da asco, ¿no? Como, un vicio capital. No, vanidades, ¿sabes qué? ¿No? Entonces, a mí me da miedo, hay la calzada la glorieta de zapatos, de calzado, ¿no? Una vez entré buscando algo y salí con temor, como tantos zapatos, me dio tanto miedo, como nomás quiero un par y no sé, no, es demasiado complicado, ¿no? Entonces, pero para la mujer a veces es una tentación, ¿qué me dicen? Y también dice que, y bueno, para ganar la sabiduría, ¿okay? Vamos a poner la curiosidad como un punto débil, ¿okay? Por lo cual se puede manipular con envidia, ¿no? Por esta curiosidad, ¿okay? Bien. Esos son los puntos débiles, según la tentación. Pero, a la vez, son sus puntos fuertes, sus talentos. Si el hombre y la mujer se forman como cabeza y corazón, ¿qué son los talentos propios de por ahora, pues, al corazón? ¿Qué son sus talentos de la mujer? A ver, los hombres pueden hablar. Tenemos pocos. ¿No está tu esposa? Okay. Entonces, no corres ningún peligro. Puedes hablar libremente. Estás tras la cámara también. Entonces, para la mujer, ¿qué son los talentos? Cuando el hombre vive solo, ustedes sabían cuando estábamos en la otra casa que no vivía ninguna mujer ahí, ¿no? ¿Y cómo notaron eso? Porque no era un hogar, era un espacio, ¿no? Y para nosotros era lo único que por eso decidimos en su favor vivir ahí. Tiene un espacio que funciona bien, ¿no? Un gran espacio. Podríamos tener un convivio, una clase, tal vez una capilla, ya está. Y así se quedó, con un gran espacio multifuncional. Qué feo, ¿no? Si fuera tu casa, ¿ok? Entonces la mujer hace todo más bonito. ¿Y por qué? ¿A poco no es por su atención a los sentidos? ¿No? Entonces, tiene más inclinación hacia los sentidos, más insight o intuición
en lo sensual, que hace pues un buen corazón de la familia, que hace todo bonito, ¿verdad? Que hace que la comida sepa rico. Visitando a mi amigo, pues, entonces cuando yo quiero atún, nomás abro la lata y ahí está. 20 gramos de proteína, ya, hecho. ¿Eh? Qué feo, ¿no? Visité a mi amigo, su esposa, ¿quieres un sándwich de atún? ¿Cómo no? Entonces vino todo preparado y, no sé, con un corazonito o algo así. Okay. Entonces era todo más para que los hijos coman, por ejemplo, ¿no? Hace que todo tenga un buen sabor, que todo sea deleitable. Es el corazón de la familia que da vida, anima, caliente, digamos, a los demás por el amor que transmite. Pero a través de su atención a los sentidos, a la apariencia, a la hermosura, y con su curiosidad es, digamos, como interdependiente, ¿okay? Es su deseo de ser amada como corazón, ¿no? Quiere hacer su nido en la casa si sabe que su marido quiere regresar, ¿no? Está contenta de estar en la casa si él quiere estar con ella en la casa. Si no, es como cárcel y no puede salir, ¿okay? ¿No? Entonces, pero quiere ser amada, ¿okay? Entonces, yo recibiendo este amor, lo comunica a los demás. Por eso es como el nexo de la familia, ¿no? Que une a todos los miembros, ¿okay? Entonces, pervertido ese talento. Bueno, curiosidad, y dice, para lograr con ello, por ello la sabiduría, como un amor de sí misma, que en cierto sentido es para unir a todos en el corazón de la familia, ¿ok? Bien, entonces ¿cómo lo pongo? Una auto-orientación o una orientación ad intra, si lo ponemos en latín para que quede más claro para todos, ¿no? Entonces, a lo interior, hacia sí, ¿no? Entonces es el chiste, ¿no? Que leí un día, oye, esposa, ¿quieres ir al gimnasio? ¿Quieres decir que soy gorda? Pues no dije eso. Entonces soy mentirosa. Pues cálmate. Soy enojona. Pues que no vayas entonces. ¿Por qué no quieres que vaya? Es lo que frustra al hombre de que no tiene ninguna referencia a ti, es nomás, no todo tiene referencia, ¿no? Ad intra, ¿ok? Pero por este diseño es el corazón de la familia, ¿no? Todos se unen en el amor de la madre, ¿ok? Bien. Entonces, son talentos, a la vez que son sus puntos débiles. ¿Qué hace la diferencia? Si los usa el amor en el sentido de utilizarlos para los demás, digamos amor de benevolencia, ¿okay? Entonces, porque el amor en sí, ¿a qué se refiere? ¿No? Puede ser amor de concupiscencia, pero de benevolencia, que quiere utilizar sus talentos para servir a los demás. Que se hace la mujer que más amamos, ¿no? Nuestra mamá, ¿verdad? Entonces, son puntos débiles si los usa nomás para sí misma, ¿no? Es la egoísta, vanidosa, sensualista, chismosa, ¿ok? Entonces, porque todo es para sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, el hombre, ¿qué son sus talentos? Creo que no tenemos espacio suficiente para escribir todos, pero si quieren comentar algunos talentos de los hombres. Un padre predicaba su sermón que no se recibió bien, no tenía mucho tacto con las mujeres. Pero hoy vamos a hablar de los 7 puntos débiles de la mujer y el punto débil del hombre. 7-1, ¿qué pasa? Somos menos complicados, pero vamos a ver por qué. Ok, entonces talentos, fuerza, ¿bien? Entonces tiene más fuerza. ¿Para qué? ¿Qué es su papel como cabeza? Proteger a la familia, ¿no? Si estamos en el campo, en el ambiente natural, ¿quién va a matar al ganado? ¿No? Entonces ir a cazar, para hacer eso tiene que ser fuerte,
si va a salir de la casa, va a ser más independiente, ¿okay? Menos emocional. Su orientación es ad extra, ¿okay? Hacia lo exterior, ¿no? ¿Okay? Y por eso es mejor preguntarle qué piensa en vez de qué siente, ¿okay? Porque no es todo, tiene una resonancia interior, más a veces está pensando. ¿Okay? Entonces, y bien, entonces, ¿qué son sus puntos débiles que vemos en este episodio? ¿Qué pasó con Adán? Según el texto, parece que está ahí, porque Satanás les habla de vosotros o ustedes, ¿no? Y cuando comió, no dice que llamó para que viniera, sino le dio a él y también comió. Y en un texto en hebraico dice que estaba con ella. Hay esta variación en el texto. Si estaba ahí todo el tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué húbole? Como dicen, ¿qué? Con el hombre. Su pecado era de estar ausente. Ok, vemos eso de la sensualidad también, que vamos a poner primeramente es ausente. Corresponde a su talento de ser independiente. ¿Okay? Independiente para salir a ganar lo que la familia necesita, sin desesperarse, haciendo lo difícil, protegiendo a la familia. ¿Okay? Pero eso tiene un eco a través de los siglos, ¿no? Como la vanidad de la mujer, pues el hombre ausente. ¿Cuántas familias y pues no hay papá? No está, pero como si no estuviera, ¿no? Entonces el hombre ausente, ¿ok? ¿Qué más? Es más racional, ¿no? Como más objetivo en su forma de razonar. ¿Y por qué la mujer es más emocional? ¿Por simplemente un defecto de no tener tanta razón? Pobrecita. No. ¿Qué es su papel? ¿Por qué es menos objetiva en su modo de pensar? Porque su talento será para criar a los hijos, ¿no? Y por ser más emocional, conecta más con los hijos, ¿no? Y por su papel de ser el corazón adentro de la casa, también piensa de esta manera. Me dicen que todo tiene una relación, ¿no? Y viene con un sentimiento. ¿Yeah? Me dicen. Okay. Entonces, pero todo está por relaciones, ¿no? Su modo de pensar, ¿no? Y con una referencia a sí misma, a veces, ¿no? Entonces, pero según su papel, ¿ok? De criar a los hijos, de ser el corazón de la familia. Entonces, el hombre más independiente, más objetivo o abstracto, frío, en el sentido de menos emocional, ¿ok? Vamos a ver, y una sensualidad en comer. Porque no intervino, no corrigió a Eva tampoco en ese momento, cuando le ofreció la manzana, simplemente comió, ¿no? Una ausencia de no cumplir con su deber y una sensualidad. ¿A poco no es el eco a través de los siglos? ¿No? Que no tiene tiempo para su familia, pero siempre tiene tiempo para tomar y ver deporte, ¿no? Entonces sus aficiones más sensuales, ¿no? Hacia la lujuria, gula y pereza, ¿no? Ahora bien, entonces ven cómo son talentos que tiene, pero pervertidos, o digamos utilizados, empleados nomás para sí mismo. Es el hombre ausente, manipulador, usa su objetividad nomás para mentir y manipular, para satisfacer su sensualidad, normalmente, ¿no? Okay. Entonces, talentos que se complementan. ¿Qué son talentos? Si vivimos en complementariedad. ¿Quién es el diablo? ¿Qué quiere decir su nombre? El que divide lo que Dios ha unido. Pero no solamente en todo sentido, ¿no? Que no sea un matrimonio, que sea fornicación, que sea una unión libre, que sea que maten al hijo que tengan, que homosexualismo, todo es una perversidad de Satanás, opositor al que hace lo contrario y al que divide lo que Dios ha unido.
Entonces, en sus tácticas, feminismo, comunismo, ¿cómo entendemos las diferentes clases sociales? Es una desigualdad innatural que tenemos que superar y vencer, ¿no? ¡Que viva el proletario! No, ese es el comunismo. La desigualdad de clases nace de la naturaleza misma, ¿no? ¿A poco no nacemos con talentos muy distintos? Uno mucho más dotado que otro de inteligencia, de fuerza, de tal o tal talento, ¿sí? ¿Y a poco no va a desarrollar más por tener más talentos? Pero si vive para el bien común, va a ayudar al débil, viendo que, mi fuerza, mis talentos son para servir a los demás. Yo puedo más para ayudar a los demás, ¿no? En la cristiandad, ¿qué quiere decir el diablo? No, rico contra el pobre, pobre contra el rico, hombre contra la mujer, niños contra los papás, dividiendo todo lo que Dios ha unido, ¿okay? Porque ese es su lema, non serviam, y además el motivo de su caída, según unos santos, que se basa en San Ireneo, que narra muchas cosas interesantes, que es como discípulo, digamos, de San Juan, que vivió hasta el año 100 y predicando cada día todo lo que enseñó el Señor. Pero dice que el motivo de la caída era de que los ángeles iban a servir a los hombres en la encarnación, ¿no? Que la naturaleza humana iba a ser ensalzada por encima de la angélica, que ángeles iban a servir a los hombres, y una persona humana del sexo más débil, una mujer, iba a estar ensalzada por encima de Satanás mismo, de Lucifer, el portador de la luz. Pero ya la verdadera portadora será María Santísima. A eso dijo non serviam. No voy a negar a mí mismo, no voy a servir a los demás. Y a este plan de Dios, ¿okay? Entienden su táctica, ¿no? Que siembra en nosotros con la soberbia. Y luego, ¿qué pasa? Abriéronse los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. ¿Okay? ¿Qué pasó? Exactamente. Ya no se esconden de Dios, ¿okay? Y además sienten la vergüenza. ¿Por qué? Porque no simplemente ven a sus cuerpos como antes. Nos complementamos para reflejar a Dios y procrear. Ahora las pasiones les dominan. El hombre, en rebelar contra Dios, se rebeló contra sí mismo. Porque existimos para Dios. Entonces el egoísmo es irrazonable, es una contradicción. De modo que ya su intelecto no sirve a la fe, sino a sus deseos, y su voluntad escoge lo que sea de lo más sensual, ¿no? Entonces el hombre, por esta perversión moral, cambiando al creador por una criatura, se pone a sí mismo al revés. De modo que las pasiones no le hacen caso, están desordenadas. Al sentir la atracción ya les domina, ¿no? Andan como los adolescentes así, con la mirada así, ¿no? Pierden el uso de la razón ante la atracción y eso es lo dice Santo Tomás, que la lujuria es el pecado más vergonzoso porque el hombre se siente humillado, lo inferior en su persona domina a lo superior, ¿okay? Entonces bien, es una de las razones. Estoy leyendo la encíclica Sacra Virginitas de Pío XII sobre la superioridad de la virginidad, pero en parte es por eso, ¿no? Por nunca descender a satisfacer esas pasiones, el hombre se mantiene más fácilmente por encima de ellas, ¿no? Entonces es más fácil llevar una vida espiritual, lo cual recomienda a los esposos también que se abstengan en ciertos tiempos para dedicarse más a la oración, que será más fácil, ¿no? Manteniéndose por más tiempo arriba de la tentación, aunque añade que se reúnan para que no les tiente el diablo, ¿no? Que si no tienen el don de continencia perpetua, que ahí está el remedio, ¿no? Para no caer en pecado. Bien, y llamó
Yahvé Dios al hombre, diciendo, ¿dónde estás? Versículo 9, capítulo 3. ¿Por quién llama al Señor? No dice, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás? Tú. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿A quién echamos la culpa? Que ni votemos, ¿no? Porque son mucho más numerosas hoy y vamos a perder, pero tiene la razón de echarnos la culpa al hombre, porque ¿quién era la cabeza? ¿No? Si subo a un salón de catecismo y los niños están como changuitos desarrollando el salón, ¿qué es mi primera pregunta? ¿La catequista? ¿No? Sé que niños son niños, pero ¿quién es encargado? ¿Qué? Entonces, y Dios igual pregunta por uno solo, a quien dio el mandamiento y la tarea de guardar el huerto, el paraíso. Y la palabra que dice en hebreo es igual a lo que dicen los levitas, a los levitas, en el mismo Pentateuco, de cómo guardar el templo, estando listos a matar a los que quieren profanarlo, ¿no? Entonces, eso era su tarea. Tal vez por intervenir con la serpiente, pues hubiera perdido la vida. Porque dice Santo Tomás que el don de inmortalidad era de que no iba a morir según sus fuerzas naturales, pero no de que le era imposible morir por un ataque, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ser algo como innatural. Entonces, tal vez tuviera que sacrificar la vida para proteger a Eva, para pelear con la serpiente, pero perdiendo la vida, Dios lo hubiera resucitado, ¿no? Pero es algo como con Satanás, tiene que ser algo por encima de la naturaleza, porque ninguno tiene, como nosotros, concupiscencia, ceguera mental, saben todo perfectamente bien, ¿no? Y para los ángeles, servir a los inferiores, en los coros angélicos, es totalmente jerárquico, ¿no? De arriba para abajo se iluminan, mandan, dan órdenes. Entonces, que yo voy a servir a los inferiores, parece innatural. Igual para Adán, pudo haber tenido que morir para acabar con esa serpiente, ¿o qué? Pues no intervino, ¿qué? Se quedó ausente, ¿qué? Mi teoría es que estaba en el campo inventando el fútbol, ¿no? Poniendo unas chivas por ahí, como haciendo un balón, a ver, ¿cómo es eso? A ver, sí, ¿no? Ok, entonces, pregunta por uno solo, ¿dónde estás tú, Adán? Y este contestó, te he huido en el jardín y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. ¿Qué son las dos consecuencias del pecado original? Esconderse de Dios, o sea, la pérdida de la amistad con Dios, o sea, la pérdida de la gracia santificante, y la concupiscencia, que domina ese sentir la vergüenza. ¿Y quién le dijo, y quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? ¿A poco no sabe todo Dios? Y como buen papá está invitándole a la confesión. Entonces, ¿a poco? Una sugerencia, tal vez quieres confesarte, ¿no? Como hacen los papás con sus hijos, igual, para ver si están arrepentidos. ¿Y qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. ¿Toma responsabilidad? No. ¿Echo la culpa a quién? A la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste. Qué buena idea, ¿no? Estaba solo, pero pudiste haber inventado ESPN o algo y, ¿no? Pues me diste esta mujer, ya todo se complicó, ¿no? Entonces, y ese hacia el hombre aferrado en su maldad, no se confiesa. Más bien provoca a la mujer para que se ponga mal. Porque si reacciona mal, se siente justificado. Es una táctica en esas cuando pelean así de provocar para sentirse justificado, ¿no? Y se aleja de Dios. Como el hombre mundano echa la culpa a la religión, ¿no? Que no le da esta libertad de hacer lo que él quiere, de ser independiente. Entonces no quiere hincarse, no quiere admitir sus faltas. ¿Qué? Bien. Y a la mujer. Entonces, ¿por qué has hecho eso? Y contestó la mujer,
Yo consentí voluntariamente a la sensualidad y vanidad, yo soy la responsable. La serpiente me engañó y comí. ¿Qué hace de pretexto la mujer? Su debilidad. Es que no soy responsable, ¿no? Soy una mujer, soy sensualista, soy vanidosa, como si fueran propiedades intrínsecas de su ser femenino, ¿no? No toma responsabilidad, sino las usa como pretexto, su debilidad. No podía resistir a la tentación. ¿Okay? Mientras la mujer virtuosa, según los proverbios, es, en primer lugar, primer adjetivo, mulier fortis, la mujer fuerte, que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿no? ¿Verdad? Lo que hace María Santísima, no se desmaya, no, se queda de pie, luchando. ¿Okay? Entonces tampoco toma responsabilidad, usa sus mismos talentos, puntos débiles como pretexto para seguir pecando. Y a la serpiente, bueno, ustedes saben la historia, recibe el castigo y dice, te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Entonces tal vez un castigo, tal vez esa serpiente era más fuerte o potente, digamos, ¿no? Y ahora está humillada. Digo, si Adán percibió que hubiera arriesgado la vida para acabar con la serpiente, por ser más temerosa, puede ser. ¿Okay? Y profetiza, es el protoevangelio 3:15. Pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer, et semen tuum et semen Elius, entre tu semen o simiente y el simiente de ella. Lo menciono en latín porque cual mujer, sin mencionar a un hombre, tiene semen, semilla, pues la Virgen, ¿no? Que concibe virginalmente. ¿Okay? Ipsa contrat caput tuum, ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás a su calcañar. ¿Okay? Entonces eso es unos dicen es él o ella, por fin es Jesús y María juntos, ¿no? Que acaban como son el nuevo Adán y la nueva Eva. Y vemos que eso cumple, ¿no? Lo podemos tomar en la siguiente plática de cómo Jesús, en donde el huerto hay un ángel, sí, para consolarle, hay una tentación de perder su vida, sí, y ¿qué dice? Es algo por encima de la naturaleza, por si es posible que pase este cáliz, pero no se haga la voluntad mía sino la tuya. Es lo que debía haber respondido Adán. ¿Y qué hace la nueva Eva, la mulier fortis? Vamos a ver en la siguiente plática. No se vayan. Próximo sábado. Así es. Pero nomás quiero mencionar y vamos a ver también cómo la penitencia que Dios da a Adán y Eva es como remedio. ¿Qué es el remedio y penitencia para el hombre? Dice primeramente, por haber escuchado la voz de tu mujer. ¿En qué sentido? Ser irresponsable, de no tomar responsabilidad por esta situación en el huerto. Y va a trabajar entre espinas con sudor, como Cristo va a tener las espinas sobre su cabeza, sudando su sangre. Y para la mujer, su penitencia es un remedio, dar a luz a los hijos, obedecer a su marido. Mucho trabajo, ¿no? Se va a mortificar la sensualidad, la vanidad, la soberbia, obediencia y sacrificio diario. Pero son penitencias como remedios que los harán virtuosos, ¿no? Al hombre sacrificado como buen padre de familia, la mujer como la mamá virtuosa, ¿no? Que tanto estimamos. Bien. Hasta la próxima parte. ¿Hacemos? Sanctus et omnium sanctorum benedicere potentes Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos Maria semper. Amen.